para que vivamos en su gloria. Después de haber cantado un par de alabanzas, que espero que hayan cantado con el corazón, porque de eso se trata, de alabar al Señor, no de venir a calentar el gaznate. Vamos también a dedicar este tiempo precioso para Dios, aprendiendo su palabra y tomando la mejor esencia que podamos extraer de ella para que podamos ponerla en nuestras vidas como obra. Vale, por eso os pido que unamos todos nuestros corazones y comencemos este servicio pues orando al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Santo y Eterno, queremos venir, Señor, a ti nuevamente. Hemos venido en alabanza, hemos venido en humildad de espíritu, Señor, a este lugar que tú has preparado para nosotros y en el que cada domingo, cada miércoles y en diferentes ocasiones, Señor, nos congregamos para no hacer otra cosa que darte a ti toda la gloria. Porque esa es la principal razón por la que nosotros nos reunimos, y es para dar gloria al Dios de la gloria, para reconocer en nuestros corazones que sin ti no somos nada, para reconocer en lo más profundo de nuestro ser que tú haces todas las obras posibles, Señor, y que si no hubiera sido por tu misericordia, por tu amor, si no hubiera sido, Señor, por eso, nosotros estaríamos viviendo en delitos y pecados, nosotros andaríamos perdidos como estábamos antes. Y reconocemos que fue la obra misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el Monte Calvario, hace 2000 años. Él entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. Él derramó su sangre, que debería ser la nuestra. Y su cuerpo recibió los azotes en nuestro lugar. Y Señor, si Él sufrió ese castigo y sobre todo el abandono del Padre Celestial en ese tiempo, ¿qué debemos hacer nosotros ahora? Con gratitud venimos a ti, Padre, para que toques nuestros corazones. Sabemos que somos imperfectos, somos débiles, pero no debe ser eso una excusa, Señor. No debe ser una excusa para estar sin hacer nada, apáticos, fríos o tibios, que lo mismo es. Señor, mueve nuestros corazones hacia una verdadera alabanza. Mueve nuestros corazones hacia una verdadera adoración. Mueve, Señor, nuestros corazones a una verdadera relación contigo, que no sea de labios para adentro, que sea de labios para afuera, Señor, que sea genuina, verdadera, como tú haces todas las cosas, genuinas y verdaderas. Es por eso que en esta congregación nosotros necesitamos más de ti y sobre todo, Padre, necesitamos más de tu Espíritu Santo. Queremos que nos llenes día tras día para que podamos hacer las obras, porque sin ese espíritu de gloria, sin ese espíritu de amor, sin ese espíritu de perdón y sobre todo sin ese espíritu que nos gobierne y nos controle en cada faceta de nuestra vida, nosotros no podremos hacer nada. Por eso, Señor, te pedimos, como aquel día en Pentecostés, no hace falta, Padre Santo, que tiemblen las paredes. No hace falta, Señor, que sintamos tu silbo entrando por las ventanas. Pero sí necesitamos tu Santo Espíritu morando en nosotros y obrando en nosotros. Es por esto que te queremos pedir hoy, Señor. La semana que viene vamos a hacer el último seminario bíblico de este año. También puede ser que sea el último seminario bíblico que hagamos en la historia. Tal vez vengas pronto en las nubes del cielo. Te esperamos, Señor, para que vengas por aquellos que están esperando en ti. No sabemos, Señor, cuándo será tu venida. Lo que sí sabemos es que hasta ese día nosotros tenemos que sacrificarnos, tenemos que dar todo de nosotros. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, coger cada día nuestra cruz e ir en pos de ti. Ayúdanos para que seamos esos testigos fieles, que no seamos como el joven que entristecido se volvió a su vida, que no seamos como aquellos que vieron a Cristo Jesús obrar y una semana la alababan y a la semana siguiente le escupían. Que nuestro corazón no sea así, Señor, que un día sí y otro día no, que nuestro sí sea sí
y que nuestro no al mundo sea no. Te lo pedimos, Señor, y cuida también de las iglesias y sobre todo también prepara nuestros corazones para el retiro de invierno, para que allá podamos seguir alabándote, allá podamos seguir creciendo en sabiduría y en esperanza, y para que allá, Señor, seamos fortalecidos para lo que esté por venir. Con esta oración, Padre Santo, queremos poner nuestros deseos, nuestras súplicas en tus oídos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vale, vamos a abrir las Biblias y nos vamos a ir al libro de Hechos. Hechos. Capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 21. Hechos está los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después viene el libro de Hechos, ¿vale? Otros lo conocen como Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 21. Y quiero que lean, vamos a leer de forma intercalada. Yo leo los versículos impares y vosotros leéis conmigo a una voz los pares. Yo impares, vosotros los pares, ¿vale? Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 21. Comienzo yo. 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tiene que haber dicho, leemos todos juntos, 21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí, amén.
Muchas gracias por leer conmigo, lee muy bien. Hoy quiero que aprendamos acerca de la llenura del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Es fundamental que cada cristiano esté lleno del Espíritu, que no es lo mismo que tener el Espíritu. De eso se trata la predicación de hoy, comprender qué diferencia hay entre tener el Espíritu y ser llenos del Espíritu, porque no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo tener el Espíritu, porque todos tenemos el Espíritu de Dios, todos aquellos que han nacido de Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo tienen el Espíritu de Dios, pero no es lo mismo ser lleno de Espíritu. No todos los que tienen el Espíritu están llenos de Espíritu. Podríamos poner un ejemplo muy tonto como el depósito de gasolina. Todos los coches tienen depósito de gasolina, pero no todos los coches tienen el depósito lleno de gasolina. El mío, por ejemplo, siempre va en reserva, o ahí apuradito, ¿no? Hay otros coches que siempre van llenos, ¿no? De gasolina, dependiendo del recurso económico. Y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo tener el Espíritu que estar lleno de Espíritu, porque es necesario que cada iglesia esté llena de almas que estén llenas del Espíritu. No vale una iglesia que esté llena de almas que tengan Espíritu, pero no llenos de Espíritu. Porque serán iglesias, sí, pero no habrá obra dentro de ellas. Porque las iglesias, todas ellas, obran con la llenura del Espíritu Santo. Y eso vamos a aprender hoy. Este pasaje que hemos leído, que comienza en el capítulo 2, el día de Pentecostés, esa famosa historia que todos sabemos, como esas lenguas como de fuego repartidas, como caían sobre cada uno de los que estaban reunidos allí, 120 personas, todos aquellos que habían congregado y que se seguían congregando después de la ascensión de Jesucristo. ¿Por qué sabemos que son 120? Bueno, pues porque el capítulo anterior nos lo dice, que ellos se reunían con asiduidad y oraban con asiduidad y permanecían en las enseñanzas de Cristo y recordaban lo que Cristo hizo, y durante 10 días ellos se congregaban y esperaban la promesa del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo lo prometió, ¿no? Desde el capítulo 14 de Juan, Él está hablando de lo que vendría, de que Él enviaría al Consolador. En el capítulo 16 dice en detalle cómo es ese Consolador, el que va a guiar a todas las cosas. Y en perspectiva, ellos tenían claro que iba a pasar algo fundamental, algo importante en sus vidas. Porque desde que el Cristo ascendió hasta el día de Pentecostés, ¿cuántos días habían pasado? 10 días, ¿no? 10 días habían pasado. Recuerden, Cristo muere, al tercer día es resucitado, ¿sí? Y aparece a María Magdalena, aparece a los discípulos, aparece a esos dos que iban camino de Emaús, aparece luego a Pedro y a los apóstoles también cuando estaban pescando, aparece en medio de ellos. Por ejemplo, si leemos 1 Corintios capítulo 15, Pablo hace una lista, ¿no? Pues se le apareció a los 12, se le apareció a Pedro, se le apareció a 500, y luego a mí, como a un abortivo, al final, al último de todos, a mí mismo, se me apareció a mí, así dice Pablo, ¿no? Y hace una lista de a qué personas se le apareció Cristo durante 40 días. Por ejemplo, vamos a ver este pasaje, Hechos capítulo 1. ¿Sí? Hechos capítulo 1, versículo 1, os voy a leer yo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Habían pasado 40 días, Jesucristo durante esos 40 días, después de resucitar, se manifestó, se presentó a diferentes personas, pero a los 40 días fue llevado al cielo, a la diestra del Padre. Pero durante 10 días ya no hubo manifestación del Señor. ¿Y qué ocurrió durante esos 10 días? Bueno, nos dice el capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ellos qué hacían? Esperar. Ellos meditaban
ellos recordaban la obra del Señor, ellos hacían muchas cosas, hasta que llega aquí el capítulo 2, el día de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Señor Jesucristo fue llevado al cielo. ¿Cómo estaban todos? Unánimes juntos. A los 10 días viene el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban todos? Unánimes juntos. Primera enseñanza de hoy, ¿cómo hay que estar? Juntos. No unánimes tú en tu casa y yo en la mía, no. No se puede ser unánime si no estás junto. No puedes tener un ánimo, esa significa la palabra unánime, ¿no? Un ánimo, un corazón, una pasión, una esperanza, un deseo, si no estás junto. Tú no puedes tener un matrimonio si no estás junto. ¿Se puede llevar un matrimonio, uno en cada país? No, se puede estar casado, pero tú no puedes llevar matrimonio. Hay que estar juntos. El Señor nos dice que nosotros tenemos que estar, ¿cómo? Juntos. Si no hay unión, por mucho que tú quieras, no hay relación. Por eso estos permanecían juntos. ¿Y qué ocurrió cuando estaban todos juntos? Era el momento en ese día de Pentecostés en el que el Espíritu Santo, tan importante que muchas veces es el gran olvidado, descendió para obrar en cada uno de los discípulos. Hasta ese día, los discípulos, Pedro, Mateo, Juan, todos, seguían siendo los mismos. Pedro seguía siendo el mismo metepatas, podemos decir. ¿Entendéis? Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, seguían siendo tan impulsivos. Eran los mismos. Pero el Espíritu Santo tenía que descender para hacer un cambio en sus corazones, hacer un cambio radical dentro de sus almas, hacer un cambio genuino dentro de sus facultades y cambiarlos realmente de naturaleza, porque ellos seguían siendo lo mismo, simplemente que estaban reunidos juntos. Y es aquí curioso como Pedro, cuando hay algunos, porque la primera manifestación que fue cuando descendió el Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Cuál fue la primera manifestación? Hablar en lenguas. Hablar en lenguas no es lo que nosotros conocemos hoy de algunas iglesias, ¿no? Que es hablar en lenguas. Todos sabemos, ¿no?, lo que es hablar en lenguas. Cuando empiezan a hablar palabras que no son entendibles, eso no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es predicar el Evangelio en otro idioma que tú no conoces, pero que no sabes cómo Dios está obrando en ti para que las grandes maravillas de Dios salgan por tus labios sin tú entender lo que estás hablando, pero otros sí entienden lo que tú estás hablando. Eso es el don de lenguas. Por eso hay que comprender. Pero después de esta manifestación, algunos se burlan. Versículo 13 del capítulo 2. Otros se burlaban diciendo, estos están llenos de vino, de mosto. Están borrachos. Estos están borrachos. Pedro comienza su primer discurso, se pone en pie y dice, no os confundáis, no están borrachos, si son las 9 de la mañana, es la tercera hora del día, las 9 de la mañana para nosotros. No están borrachos. ¿Quién anda borracho a las 9 del día? Uno anda borracho a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Recuerden, estamos hablando hace 2000 años, ¿vale? Las borracheras han cambiado también de ciclo. No están borrachos. Están llenos, pero no de vino, no de mosto, sino del Espíritu Santo. Y dice aquí un pasaje de Joel, capítulo 2. En los postreros días, versículo 17, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, está hablando Dios, y profetizarán. Daré prodigios arriba, en el cielo, y señales abajo, en la tierra. Sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Miren qué asombrosa profecía que abarca 2000 años de historia. ¿Están entendiendo esta profecía de Joel capítulo 2? Abarca 2000 años de historia, porque está diciendo, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuándo derramó su espíritu Dios sobre la carne? En ese tiempo de Pentecostés, empezó con esos 120, comenzó la era de la iglesia, han pasado 2000 años, Dios sigue derramando a lo largo de la historia de estos 2000 años, ha seguido derramando su espíritu sobre determinados hombres. Y termina este pasaje de Joel hablándonos de la segunda venida de Cristo, cuando el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor.
grande y manifiesto, o grande y terrible, como dicen otras escrituras. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una profecía, Joel, pero no es la única profecía tanto de este derramamiento del Espíritu como de las obras venideras. Pero hablando de este derramamiento del Espíritu, por ejemplo, Ezequiel 36, 26, dice así: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, porque miren, todos nosotros nacemos con un corazón de piedra. Todos. Todos los seres humanos tenemos un corazón de piedra, aunque parezca que no. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ezequiel 36, 26 y 27. Pero es que es en Ezequiel 11, 19, Ezequiel 18, 31, Ezequiel 39, 29 y otros muchos pasajes nos hablan de esta nueva naturaleza, de este nuevo ser, de esta nueva obra de Dios, un nuevo corazón, una nueva perspectiva, un nuevo espíritu. Y ahora me pregunto yo a vosotros, ¿Dios ha hecho esta obra? ¿Dios ha hecho esta obra en ti? ¿Dios ha quitado tu corazón de carne y está hablando simbólicamente? Porque si a nosotros nos abren, obviamente todos tenemos un corazón que palpita y que hace bum bum, ¿sí? Pero se está refiriendo a nuestra alma, al asiento de nuestras emociones, donde tiene que haber un cambio genuino establecido por Dios, hecho por Dios. Y yo vuelvo a preguntar, ¿Dios ha cambiado tu corazón? ¿Ves las cosas de diferente manera? ¿O sigues siendo tal y como Dios te trajo a este mundo? Es decir, un impío, un corazón de piedra que no entiendes las cosas espirituales. Solo es una manera, ¿no? Lo vamos a aprender la semana que viene durante el seminario de la Biblia. Cómo Dios puede cambiar nuestro corazón. Nosotros no podemos hacer nada nosotros mismos. ¿Tú te podrías cambiar el corazón? ¿Tú podrías cambiarte el corazón? Tú no puedes hacerte ni un cambio de estética. Tú solo no puedes hacer nada por ti. Dios tiene que hacer una obra maravillosa en nuestros corazones. Esto es una obra necesaria en nuestra vida. Tiene que haber un derramamiento del Espíritu. Pero alguien podría preguntar, pero pastor, ¿por qué ahora no aparecen lenguas de fuego sobre las cabezas? Y así podríamos saber perfectamente quién tiene y quién no tiene el Espíritu de Dios. Eso sería bueno, ¿no? Que aquí estamos dando un seminario, imaginaros, estamos dando un seminario bíblico, el 5.º día, el pastor está predicando acerca de la redención, de la restauración, acerca de la nueva criatura, de ese perdón de pecados, y ¡pum!, aparecen aquí una lengua de fuego por un lado, otra sobre otro. Sería maravilloso, ¿no? Y ya diríamos, mira, otro salvo, mira, otro salvo, este sí que es mi hermano, este sí que es mi hermana, ¿sí? Qué bueno sería, ¿no? ¿Y por qué no es así? Porque Dios no quiere. Porque Dios no quiere. Fue así en aquel momento. Fue así en aquel momento. Sobre aquellos que estaban unánimes. Pero miren, hermanos, a veces no hace falta esta lengua de fuego. No hace falta. Hay una evidencia también válida. ¿Sabes cuál es? Tu vida. Tu vida es tu evidencia. Nuestra vida es nuestra evidencia de si sí o si no, de si ha habido una lengua de fuego invisible, pero verdadera, pero real, y se va a manifestar en cómo yo vivo día tras día en la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen, sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo he recibido la salvación, yo. Pero luego observas su vida. Observas. ¿Y qué ves? No se ve nada. No se ve nada. Miren, qué curioso que aquí se vio. La primera manifestación, hablar en lenguas. La segunda manifestación, bueno, a Pedro le entra una sabiduría que parecía que había ido 5 años a la iglesia de Salamanca. Ese Pedro que era tan metepatas, ese Pedro que hablaba la boca y decía muchas tonterías a veces y que no entendía bien las cosas. Por ejemplo, en la transfiguración, Moisés, Elías, Señor, hacemos 3 enramadas, hacemos 3 tiendecitas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, comparando a Elías y a Moisés con el Señor, porque no sabía lo que decía. Ese que negó 3 veces al Señor.
Pero de buenas a primeras se pone, empieza a dar el discurso y no fue el primero, pero no el último. Fue el primero, pero no el último. Discurso tras discurso, maravilla tras maravilla. ¿Él siguió haciendo cosas erradas? Sí. La Biblia nos enseña, ¿no?, que él estaba con los gentiles, comiendo y bebiendo tranquilamente, pero cuando venían los judíos, ¿qué hacía? Yo no os conozco. Que corra el aire, que corra el aire. Era hipócrita. No querían que le vieran con los gentiles cuando estaban los judíos, pero cuando no estaban los judíos, ¡ah, amigo, hermano! Y por eso Pablo se lo reprochó y le regañó. ¿Qué estás haciendo? ¿Entienden? Algo de su vieja naturaleza había quedado ahí. Igual que nosotros también queda algo de nuestra vieja naturaleza, pero es lo mínimo, es lo mínimo. Lo que tiene que haber en nosotros es una evidencia real, que hay una nueva naturaleza, como dice aquí, un nuevo corazón. No el mismo corazón recauchutado, no el mismo corazón lleno de tiritas, no un corazón con costuras. Tiene que ser un nuevo corazón, real, que viva para el Señor. Qué curioso. ¿Alguno habéis pensado por qué tardó el Espíritu de Dios 10 días en venir? ¿Habéis pensado en eso? Bueno, pues es una cosa que también hay que saber. O debemos por lo menos pensar, porque realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que vino el Espíritu Santo, que desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta que ese día Pentecostés llegó, pasaron 10 días, y en 10 días ellos estaban unánimes orando. ¿Pero por qué 10 días? ¿Por qué no 5? ¿O por qué no 7? ¿O por qué no al día siguiente? Bueno, aquí podemos hacer 3 especulaciones. En primer lugar, podemos pensar que el Señor fue recibido arriba a los cielos. ¿Y qué ocurriría en los cielos cuando vino el Señor? Pues fiesta, ¿o no? Una maravillosa fiesta. El Señor, el Hijo de Dios, ha vuelto. Ha vuelto con victoria. ¿Y qué habría en el cielo? Pues alabanza, salterío, gloria. Algunos dicen, es que durante 10 días hubo una fiesta en el cielo, recibiendo al Señor, viendo cómo se sentaba a la diestra del Padre, viendo cómo había restaurado, cómo había vencido a la muerte. Y durante 10 días en el cielo hubo una fiesta. Bueno, hay otros que piensan, o la segunda razón, es por la preparación en la tierra de los discípulos. Algunos piensan que en el cielo hubo 10 días de fiesta. Otros piensan que en la tierra los discípulos necesitaban un tiempo. ¿Para qué? Pues para sentar sus pensamientos. El Señor había sido cogido, llevado arriba, unos ángeles se desaparecieron al lado. ¿Veis cómo se va? Pues así volverá, ¿no? En las nubes. El Señor les dijo, cuando le preguntaron, ¿vas a restaurar ahora el reino? Y, no, ahora a vosotros que os toca, capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y los discípulos qué harían? Pensando en esto. Pensando cómo lo iban a llevar a cabo. Recordando las enseñanzas del Señor. Recordando muchas cosas. Incluso pensando, ¿cómo será eso del Espíritu Santo? Porque qué fácil es para los cristianos, ¿no? Nosotros ya lo tenemos todo hecho. Venimos a mesa puesta, ¿o no? Sí, porque nosotros ya tenemos toda la Escritura. Tenemos toda la revelación de Dios, venimos ya con todo el plan establecido, ya sabemos lo que es el Espíritu Santo, sabemos lo que es la regeneración, sabemos todo. Pero ellos no sabían nada. ¿Cómo será eso del Espíritu Santo? Bueno, nosotros hay cosas que no sabemos. ¿Ustedes qué piensan en casa sobre Dios? Y sobre sus promesas. ¿Saben qué yo pienso? ¿Cómo será el arrebatamiento? ¿Cómo será el arrebatamiento? ¿Será como una aurora boreal y escucharemos la trompeta, ¿no? Y ¡pum! ¿Así? ¿O temblará todo y el cielo se pondrá negro o se pondrá blanco? O como dice la palabra, ¿se abrirán ventanas en los cielos? ¿Como ventanas? Así como las películas de ciencia ficción que se abren como así, cosas estelares. Así. Y yo a veces pienso en eso, tonterías mías, ¿no? No sé, yo creo que vosotros tendréis vuestras propias tonterías acerca de cómo será el cielo, ¿no? Bueno, lo dejaremos ahí. Para eso tenemos este tiempo para pensar. Y ellos durante 10 días, ellos tuvieron ese espacio de tiempo para reflexionar.
Pero lo que está claro es que ellos estaban orando, no estaban haciendo cualquier cosa. No se estaban rascando la barriga pensando, a ver qué pasa ahora, a ver qué pasa ahora. No, ellos oraban. Muy importante. Ellos oraban. Por último, la tercera razón, que algunos dicen que es la fundamental, la verdadera, por la que tardó 10 días en venir el Espíritu Santo sobre ellos, en el día de Pentecostés. ¿Saben por qué es? Por eso mismo. ¿Qué era el día de Pentecostés? Una fiesta, ¿no? Una fiesta judía, una fiesta hebrea, que se celebraba a los 50 días de la Pascua, por eso se llama Pentecostés. El día de la Pascua era muy importante porque manifestaba la salida, por eso se llama Pascua, la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y Cristo murió ese día, el día, representando al Cordero que moría en propiciación por la familia. Al tercer día el Señor resucitó, ¿sí? También cumplía una de las fiestas judías. Pero a los 50 días había otra fiesta que era Pentecostés. Y el Señor, Dios, en su soberana decisión, determinó los días de las fiestas judías para hacer las obras mesiánicas. De hecho, hay quienes piensan que el arrebatamiento será en una fecha de fiesta judía y que la segunda venida de Cristo será en una fecha de una fiesta judía. Trompetas, tabernáculos. ¿Sí? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será melón? ¿Será sandía? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero puede ser. Hay muchas papeletas, ¿sí? Lo importante, ¿qué es, hermanos? Bueno, lo importante es que se llevó a cabo. Lo importante es que el Espíritu descendió sobre aquellos 120 y cuando se manifestó, cuando empezaron a hablar en lenguas, ¿cuántos se convirtieron? 3.000. ¡Wow! Vaya proporción, ¿no? Primero 120 y se convirtieron 3.000. Luego unos días 5.000. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué cosecha!, ¿no? Ya nos gustaría a mí y a vosotros os gustaría, ¿no? Poder ir a algún sitio y en un momento 20, 40, 200 salvos. Pero bueno, no son épocas. Aunque sí es época de cosecha ahora, ¿no? Es época de cosechar. A la verdad la mies es mucha, dijo el Señor Jesucristo, pero los obreros son pocos. Pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Hoy el tema es estar lleno del Espíritu. Mira, si tú no estás lleno del Espíritu, si yo no estoy lleno del Espíritu, ¿qué voy a poder hacer por el Señor? Nada. Yo no voy a poder ser obrero de la mies si yo no estoy lleno de Espíritu. Yo no voy a poder obrar en la iglesia como siervo del Señor si yo no estoy lleno del Espíritu. Y eso es importante. Recuerden aquel día que ocurrió. Os leo. Versículo 4 del capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Cuándo comenzaron a hablar en lenguas? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ellos recibieron aquí el Espíritu Santo? ¿Lo recibieron? Sí. Y estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué ocurrió después? ¿Qué ocurre con tu móvil cuando tú lo tienes lleno de carga? Hoy va de ejemplos tontos. ¿Qué ocurre cuando tu móvil está al 100%? Porque tú estás tranquilo, ¿no? Vas a poder contestar tu WhatsApp, vas a poder ver tu Facebook, vas a poder atender tus llamadas telefónicas, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando tu teléfono empieza a vibrar y te dice brr, brr, 10% de batería? ¿Qué ocurre? Bueno, a algunos jóvenes parece que se les va a acabar el mundo y buscan rápidamente un enchufe donde ponerlo a cargar. Porque tienen una conversación a medias, porque tienen una visualización, justo les ha pillado en medio de un vídeo, ¿no? Y buscan un enchufe rápidamente con urgencia. Les va la vida en ello, ¿sí? Tienen que llenar su teléfono de batería. ¿Qué ocurrirá con el Espíritu de Dios en el cristiano? Exactamente lo mismo. Ah, ¿que es que el Espíritu Santo es eso? No. Yo estoy haciendo una parábola. Estoy haciendo una parábola. Nosotros recibimos el Espíritu Santo aunque no haya manifestación de lengua de fuego. Pero ¿qué ocurre?
que nosotros, como dice la palabra, podemos apagar el espíritu con nuestra vida. Podemos entristecer o contristar al espíritu, según la palabra. Nosotros podemos mermar el espíritu, hacerlo más chiquitito. ¿Desaparecer? No va a desaparecer, está ahí. Pero lo hacemos débil. Al Espíritu de Dios que mora en ti. Recuerda, tú eres el débil, no el Espíritu de Dios. El débil no es Dios, el débil eres tú, el débil soy yo. Por eso cada día, recuerda esto, hermano, hermana, cada día tenemos que ir al Señor, ¿a qué? A recargar. Igual que tú cada día lo primero que haces es coger tu teléfono que ha estado toda la noche cargando. Cada día tú tienes que cargar tu batería con Dios para llenar tu Espíritu de Dios. Y si no lo llenas, ¿qué ocurrirá? Lo mismo que con tu móvil te deja tirado. Tu espíritu te va a dejar tirado. Te va a dejar sin funcionalidad. Te va a dejar sin disponibilidad. Te va a dejar sin cobertura. Y cuando aparezcan las opciones, las posiciones, cuando aparezcan las oportunidades de evangelizar, de llevar una correcta vida cristiana, ¿qué ocurrirá? El usuario que usted llama está apagado, fuera de cobertura. En este momento. ¿Sí, no? ¿Así te dice tu teléfono? Sí. Eso ocurre con tu espíritu. Miren qué curioso. Capítulo 4. Busquen conmigo. Capítulo 4 de Hechos. Versículo 8. Aquí es cuando Juan y Pedro han sido detenidos, ¿no?, por predicar el Evangelio. Versículo 7 dice, poniéndose en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pedro está lleno del Espíritu Santo. ¿Continuaba lleno del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés? Puede ser, puede que sí, puede que no lo sabemos. El caso es que en ese momento él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero miren otra vez, 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Recibieron aquí la salvación? No. ¿Recibieron aquí el Espíritu Santo? No. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Entendéis este pasaje? Esos cristianos que habían recibido el día de Pentecostés, mira, qué diferente expresión, habían recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Qué ocurrió unos días después? Cuando Pedro, Juan estaban predicando en Jerusalén, recuerden, el Evangelio todavía no se había movido de Jerusalén. Y 3.000 personas vienen al Señor, y 5.000 personas vienen al Señor, y grandes multitudes vienen al Señor. Los judíos se ponen celosos y empiezan a decir por qué sanáis a este hombre, por qué predicáis en este nombre. Y aquí en este momento dice que cuando ellos estuvieron orando, porque soltaron a los discípulos, oraron y después, miren, versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz, otra vez la expresión unánime, qué casualidad, unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué están haciendo? Están orando. Y como ellos estaban orando unánimes, nuevamente, todos fueron llenos del Espíritu. Necesitaban ser llenos del Espíritu. Si ellos no hubiesen estado orando, ¿qué habría pasado? No habrían sido llenos del Espíritu Santo. Si ellos no hubiesen estado unánimes, oye, mira, están cogiendo un día sí, un día no, a Pedro, a Juan, al otro y al de la moto. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, a nadie le es de agrado que lo metan en prisión, ¿no? Entonces, mira, cada uno en su casa, ¿no? Cada uno en su casa, a las 9 de la noche vamos a hacer oración. ¿Así? Estaban unánimes. El que lee entienda. Estaban unánimes, con un ánimo, juntos, todos, alabando. Y aquí dicen que dieron gracias a Dios.
Esta es la idea. Y en ese momento ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer, o seguir haciendo, mejor dicho, la obra del Señor. Porque eso es lo que Dios hace en nosotros. La obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recibir el Espíritu. Sí, ¿cuándo? Cuando tú entiendes que Cristo ha muerto por todos tus pecados. Cuando tú entiendes que Él fue la propiciación de tu deuda para con Dios. ¿Has entendido eso? Pero no aquí, recuerda, tiene que ser aquí. Cuando tú recibes ese amor, que no es por tu sabiduría, porque por nuestra sabiduría no podemos entender las cosas de Dios. Es entonces cuando uno recibe el Espíritu Santo. Pero tú te tienes que encargar día tras día de que de ese depósito espiritual se llene. ¿Y cómo se hace eso? Sería la pregunta, ¿no? ¿Y cómo? Muy fácil. Oración. Primer elemento fundamental. ¿Cuál es otro elemento fundamental? No, la fe ya la tienes. La fe ya la tenemos. Porque por fe hemos sido salvos, no por obras. La fe es el comienzo. La fe viene a restaurar todas las cosas. La fe en Cristo es lo que me hace ser hijo de Dios. La fe, el creer, la mano abierta. La esperanza de lo que no se tiene, ¿no? Después de la fe viene otra cosa que es oración, alabanza a Dios, gloria a Dios. Y otra cosa muy importante, persecución. ¿Persecución? Sí, persecución. Eso es importante en el Evangelio, eso es importante para la llenura del Espíritu. Porque si tú recibes el Espíritu y te pones cómodo, te coges tu café y tus pantuflas y dices, bueno, ahora solo tengo que esperar el arrebatamiento. ¿Qué estás haciendo? Obviamente tu espíritu se apagará, se vendrá abajo, te caerá. Por eso es fundamental la tribulación en nuestras vidas. Es que, hermanos, es que no es que la tribulación y la persecución y todo eso sea de agrado al cristiano. No es de agrado, pero es necesario. Un cristiano no atribulado es un cristiano que no funciona. ¿Entienden? Necesitamos sufrir para trabajar. ¿Cuándo expandió más el Evangelio? Cuando hubo persecución en la iglesia. Cuando hubo persecución, hubo explosión. Recuerden, época de primeras décadas del cristianismo. ¿Qué ocurrió? Nerón le echa la culpa a los cristianos de haber quemado Roma. Años 60 después de Cristo. Nerón le echa la culpa a los cristianos. ¿Y qué ocurre? Que a todos los cristianos, o a todo que se conoce que es cristiano, ¿qué le hacen? ¡Ah, este es cristiano! Lo cogen y se lo llevan a él y a su familia. Y lo echan a los leones. O lo echan para que los maten los gladiadores. O los clavan literalmente en cruces y les prenden fuego con petróleo, con brea. O los descuartizan. O se lo echan a las fieras. O las perrerías que se les venga a la mente. ¿Y qué ocurrió? ¿Desapareció el cristianismo? No, más se reproducía. ¿Saben por qué? Cuentan los historiadores que cuando los cristianos iban a hacer, por ejemplo, el circo, ¿no? Hoy gran espectáculo del circo, veremos como 10 leones devoran a 50 cristianos. Y la gente iba, vamos, a ver cómo devoran a esos cristianos malvados que han quemado Roma. Pero cuando eran soltados estos cristianos, hombres, mujeres, niños, incluso bebés, y antes de ser devorados por bestias salvajes, ¿qué hacían? Cantaban alabanzas. Salían por las puertas del circo cantando y alabando al Señor, porque sabían, sí, por un tiempo sufrirán, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Y la gente qué hacía? Ellos esperaban sufrimiento, lloro, angustia, pero ¿qué veían? Alabanza, gloria, alegría. Y eso les descolocaba, los dejaba desubicados. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esta gente? Están locos, se van a morir y están alabando, están cantando, están glorificando. Pero. Y cuando salían del circo, ¿qué es eso del cristianismo? ¿Qué es? No sé. Yo quiero... ¿Qué? ¿Pero por qué esa gente es una nueva creencia? ¿Cuál? Mira, empezaban a predicar el Evangelio. Y como llegaba la palabra de Dios a esos oídos que había,
La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Había cambios. Sin ellos querer, por mera curiosidad, escuchaban la palabra y había un cambio radical en sus corazones y en sus vidas. De tal manera que había persecución y que había una gran explosión de cristianismo. Pero qué curioso. Satanás, porque no hay otro, Satanás descubre la estrategia de Dios. Porque la estrategia era, con la aflicción viene la gloria a Dios. ¿Cómo Cristo consiguió la gloria para el Padre? Con su muerte, ¿no? En la cruz. La muerte en la cruz glorifica a Dios. Y el Hijo fue glorificado. ¿En qué? En la cruz. La muerte más cruel. Satanás se dio cuenta. ¡Wow! ¿Pero qué pasa? Cuanto más los persigo, porque era una estrategia de Satanás, o a ver qué piensan, ¿qué le metió a Nerón en la mente? Oye, pues échale la culpa a los cristianos. Lo que Nerón quería hacer era una reforma en la ciudad. Le parecía fea y quería actualizarla, modernizarla. Y él dijo, la culpa era para los cristianos. Pero eso se lo metió el diablo en su mente. El cristiano dijo, hay que perseguirlos, hay que destruirlos. Pero no lo consiguió. Más los perseguía, más cristianos salían. Como diríamos hoy, ponía un circo y le crecían los enanos, ¿no? Tengo que hacer otra estrategia. ¿Cuál? Persecución no. Muerte no. Tribulación no. Ya está. Los voy a dejar tranquilos. Y así hizo. En la mente de Constantino, o usaría a otro hombre, en la mente de Constantino I, el Grande, metió la idea de ahora vamos a establecer el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Se acabó la persecución a los cristianos. Ahora la persecución va a ir hacia los judíos y hacia los musulmanes. El cristianismo será la religión oficial. ¿Qué diría un cristiano? Bien. Mal. ¿Saben por qué? Ahora todo está en calma. Ahora ya nadie te persigue. Ahora nadie te atosiga. Nadie te agobia. No hay urgencia. No hay que correr. Ahora estás tranquilo. Ahora me descanso. Ahora me relajo. Ahora me siento y ahora me duermo. Y así es como nos encontramos iglesias hoy. Cuando ustedes lean Apocalipsis capítulo 3, en las cartas a las iglesias capítulo 2 y capítulo 3, la última carta a las iglesias, de esas iglesias es la iglesia de nuestro tiempo, de nuestra época. Esa es la iglesia de la Odisea, ¿no? Es una iglesia, ¿cómo la llama? Tibia. Ni fría, ni caliente, tibia. ¿Y qué es tibio? Donde está uno tranquilo, ¿no? Donde está uno normal. ¿Cómo estás? ¿Estás bien o estás mal? Pues bueno, estoy tibio, ni estoy mal, no estoy enfermo, pero no estoy bien. No tengo abundancia, entonces estoy normal. En esa normalidad, ¿qué ocurre? Nada. Y es lo que ocurre en las iglesias cuando no pasa nada. Cuando el mejor trabajo del diablo en una iglesia es nada. ¿Entienden? Tú, por ejemplo, para que una casa, un edificio, una parcela, un campo con una casa y unos jardines bonitos, ¿qué hay que hacer para echarlos a perder? Nada. ¿Se va a perder él solo? ¿Las malas hierbas saldrán solas? ¿La casa se vendrá abajo ella sola? Las inclemencias meteorológicas, no hay nadie que la mantenga, no hay un esfuerzo, todo se vendrá abajo solo. Y el diablo sabe eso. En esta iglesia, si no pasa nada, ¿qué ocurrirá? Nada. Por eso tuvo que Dios mover a los discípulos. En Jerusalén ya se había expandido el reino, ¿no? Ya se había expandido y había descendido el Espíritu Santo. Pero ocurre algo, que nadie se quería ir. Todos estaban allí. Estaban en Jerusalén. ¡Qué bien! Predicamos el Evangelio, 3.000. Predicamos el Evangelio, 5.000. Predicamos, pum, pum, pum. Como las setas cuando llueve, ¿no? Pero ya de ahí, ya habían cumplido una parte de la misión que Cristo les encomendó. Recuerden, en Hechos capítulo 1, no busquen, les leo yo. Hechos capítulo 1 dice, vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria
O sea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, ya en una parte, Jerusalén. Jerusalén ya ha recibido el amor de Dios. Jerusalén ha recibido el Espíritu de Dios. Jerusalén ha sido salvada, está siendo salvada. Pero ahora falta Judea, toda la periferia. Luego Samaria, los enemigos, los samaritanos. Y luego lo último de la tierra. ¿Quién va? Tú. ¿Quién iría? ¿Tú? Hechos 8. Miren, vamos a buscar Hechos 8. Comienza una persecución. En Hechos capítulo 7, Esteban es apedreado, ¿no? Ahí ya comienzan las cosas a ponerse feas. En el versículo 55 del capítulo 7, Esteban dice que lleno del Espíritu Santo nuevamente. ¿Oh? ¿Cuándo Esteban estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Cuando estaba en su casa tomándose la infusión? No. Cuando lo apresaron, cuando lo acorralaron, cuando lo atribularon, entonces él se llenó del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. ¿Cuándo pudo ver eso? Lleno del Espíritu Santo. Si él no está lleno, él no ve eso. ¿Cuándo nosotros comprendemos el amor de Dios con más nitidez? ¿Cuándo tú y yo podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas con más claridad? ¿Cuándo tú y yo podemos verdaderamente, inclinar nuestros afectos y nuestro corazón a las cosas de Dios? Cuando estamos llenos de Dios. Pero eso no va a pasar en tu comedor a 25 grados de temperatura, con un buen café. No. Eso no va a pasar aquí tampoco, aunque no haya 25 grados y no tengan café. Pero aquí tampoco es el lugar. Aquí es el lugar donde equipamos. Aquí es el lugar donde recibimos y donde hacemos como los soldados, la instrucción, la preparación. Pero es en tu día a día donde tú tienes que ocuparte de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 8, que vamos a leer. Y Saulo consentía en la muerte ¿de quién? De Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dios dice que chicos, os tenéis que mover de aquí. ¿Y cuál es la mejor manera de moverse? Persecución. Aquí la mayoría son extranjeros. ¿Sí? Españoles estamos 3, 2. Apedrearlos. Venezolanos, ecuatorianos, venezolanos, dominicanos, peruanos, ¿qué más? Colombianos, ¿qué más? Salvadoreños, ¿qué más? Rumanos, ¿qué más? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué han venido? ¿Quién les ha invitado? Oye, a venir a España, que aquí regalan el tocino, aquí regalan el pan, aquí el pan llueve del cielo. Sí. No. Yo pienso que si están ustedes aquí es porque algo les obligó a venir. Porque yo creo que ustedes estarían mejor en su país. ¿Por qué? Porque es su país. Ustedes estarían mejor comiendo su comida. Sí. Estarían mejor en el clima de su país y no aguantando este frío y que se te mete hasta los huesos. La mayoría vienen de países cálidos. ¿Sí o no? Pero ha habido algo que os ha impulsado a tener que salir y yo creo que no ha sido algo bueno. Necesidad, persecución, por ejemplo, hermanos venezolanos han tenido que venir por persecución, no de esta iglesia, de otras iglesias. Porque donde yo estaba no estaba bien y yo me he tenido que ir, porque si no, corría peligro la vida de mi familia, corría peligro mi propia vida. La angustia. Sí, ¿eso qué ha hecho? Moverte. ¿Para qué? Bueno, Dios tiene planes para ti y te ha traído aquí con un propósito. Bueno, ocurrió lo mismo en Hechos capítulo 8, hace 2000 años. Dios tuvo que
inculcar. Dios tuvo que someter a su iglesia a persecución. Hubo gran persecución, no pequeña, gran persecución contra la iglesia. ¿Por qué? Ese era el plan de Dios. Porque Dios sabe que si los deja tranquilos, ¿qué ocurrirá? La iglesia habría estado tranquila. Sí, habrían seguido siendo iglesia. Sí, habrían seguido predicando. Sí, habrían seguido alabando. Sí, eso está. Pero el problema es que no lo habrían hecho con el todo su corazón y llenos de espíritu. Por eso, como decimos que es necesaria la oración para ser lleno del espíritu, es una de las claves, solo una, hay más. La otra es, en ti tiene que haber aflicción. Si tú estás tranquilo, tú puedes orar, pero tu oración no va a ser igual. ¿A que no? No. ¿Cuándo era más intensa la oración de nuestro Señor Jesucristo? Estoy angustiado hasta la muerte. Venid, velad y orad conmigo. El Señor, el momento de más angustia fue la noche en que fue arrestado, antes de morir. Esa oración, las oraciones del Señor todas eran potentes, porque Él era el Señor de la oración, el maestro de la oración, el creador de la oración. Pero esa, peculiarmente, era muchísimo más potente. ¿Por qué? Porque su angustia era tal que su sudor era como gotas de sangre, lo que un médico llama hematohidrosis. La sangre, o sea, de los vasos sanguíneos que corren por todo nuestro cuerpo, de la tensión, estrés emocional, se rompieron. ¿Y por dónde salieron? Por los poros donde sale el sudor. Lo que el Señor estaba sufriendo en términos médicos es un estrés inmenso, angustiado. Como Él dijo, mi alma se abate hasta la muerte. Bueno, yo creo que esa tiene que ser nuestra situación para que ser llenos del Espíritu. ¿Entendéis? Cuando hay tranquilidad, el Espíritu no se mueve. Cuando hay aflicción, el Espíritu se mueve. Aquí dice que ellos fueron movidos. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Sí? Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué te parece? ¿Iban calladitos en Chitón? No. Todos fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Otro destino. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y llega Felipe a predicar a Samaria. ¿Y qué ocurre en Samaria? Que hubo un gran avivamiento, llamaríamos hoy. Un montón de personas empiezan a escuchar la palabra de Dios y se convierten al cristianismo. Una gran obra. Y la gente unánime escuchaba, versículo 6, atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea que nos encontramos a Felipe predicando el evangelio en Samaria. Recuerden, una tierra hostil hacia el judío, porque judíos y samaritanos no nos llevamos, dijo la mujer samaritana, ¿no? Al Señor Jesucristo. Pero allí hubo una gran obra de Dios. ¿En medio de qué? En medio de la aflicción, en medio de la persecución. Y qué curioso también lo que ocurre aquí. Resulta que hay un gran avivamiento, resulta que Felipe va predicando y se van salvando almas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? En este mismo Hechos capítulo 8, dice que el Espíritu de Dios le envió al desierto. Vamos a ver, Espíritu, espera un momento. ¿Cómo que al desierto? Pero si mira aquí todo lo que hay. Pero si esto es como las naranjas en Valencia, ¿no? Mejor aquí en Samaria, estamos predicando, se está expandiendo al desierto. Fue impelido, esa es la palabra, llevado a la fuerza, literalmente, que te vayas para allá. ¿A dónde?
a un eunuco etíope. A un eunuco etíope, pero no cualquier eunuco etíope, sino un funcionario. El que está a cargo de todas las riquezas de esa tierra. Uno que subía, que venía, no, ya volvía del templo de adorar a Dios. Y leyendo Isaías capítulo 53, que en esa época no tenía capítulos. Venía leyendo Isaías en el pasaje que hoy conocemos como Isaías 53, que habla de Jesucristo, ese siervo sufriente que le veremos sin hermosura para que le deseemos. Ese experimentado en dolores y en quebranto. Ese como que todos nosotros nos descarriamos. Ese que Jehová quiso cargar en él todo el pecado de nosotros. Y este eunuco etíope está pensando, ¿pero de quién habla el pasaje? ¿De quién habla? ¿De quién habla? Y Felipe se le acerca, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dice, pues si alguien no me lo explica, no entiendo ni papa. Felipe se sube al carro, le explica el Evangelio desde esa escritura en adelante, no hasta Apocalipsis, recuerden, eso todavía no estaba. Pero desde de esa parte del Antiguo Testamento hasta el final del Antiguo Testamento le explica todas las palabras que de Jesús hablaban. Le explica la salvación. ¿Y qué ocurre con este funcionario etíope? Suponemos que era una persona de raza negra, ¿sí? Era etíope, era eunuco. ¿Y qué ocurrió con él? Fue salvo. Y fue bautizado. Y Felipe fue luego llevado a otro lugar. O sea, tanta molestia para un solo hombre. Sí. O sea, que recuerden, Felipe está predicando el Evangelio en Samaria. Mucha gente está viniendo al Señor, pero el Espíritu Santo le dice, no, ahora para allá. ¿A por uno? ¿Eunuco? ¿Etíope? Sí, ese. Y fue a él. ¿Qué haría luego el eunuco etíope después de ser bautizado? Bueno, dice que Felipe desapareció. ¡Chu! Felipe desapareció. Dice, cuando subieron del agua, versículo 39, capítulo 8, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, arrebató a Felipe, arpazo, se lo llevó. Y el eunuco no le vio más. ¿Dónde se ha metido este? Pues yo quería hablar más cosas con él. No hacía falta, ya tenía lo necesario. Y siguió gozoso su camino. Y él llegaría allí a Etiopía y empezaría a predicar el Evangelio, a hablar de Jesucristo. Y por él vinieron otras muchas más almas a Cristo. Con uno. Qué importante es uno. Qué importante es uno. ¿Sabes qué? Tú puedes ser ese uno. Tú, si has recibido el Espíritu Santo, tú puedes ser ese uno. Si no has recibido el Espíritu Santo, no, todavía no. Cristo dijo, es necesario que recibáis primero el Espíritu Santo, para después ser testigos. Esa es la clave. Yo no puedo ser testigo de Cristo, yo no puedo ser testigo de Dios, si primero no he recibido el Espíritu de Dios. Yo puedo hacer un esfuerzo, yo puedo hacer, digamos, una mímica, yo puedo hacer una pantomima, yo puedo hacer un teatro, pero un testigo real da frutos. ¿Saben lo que significa la palabra testigo en el griego? ¿Qué palabra es en el griego? Mártur. De donde viene la palabra martirio o mártir. Tú para ser un testigo, en conclusión, tú para ser un testigo verdadero de Dios, tú tienes que ser un mártir de Dios. Y miren, no malinterpretemos ahora esta palabra. No hace falta que muramos por Cristo. Bueno, de hecho tenemos que morir por Cristo. Pero no hace falta que nos coman los leones, ¿vale? A eso me refiero. No hace falta que te coman los leones, pero sí hay una cosa que hace falta. Cristo dijo a un chaval, una cosa te hace falta. ¿Cuál? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Sí? ¿Entienden? O como podríamos interpretarlo, que de hecho este es el plan. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el proceso. ¿Quieres ser un mártir para el Señor? ¿Quieres ser un testigo verdadero? Primero, niégate a ti mismo. ¿Pero cómo me puedo negar a mí mismo? Cuando recibes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, puedes negarte a ti mismo. Ese es otro. Hemos dicho oración. Hemos dicho persecución, aflicción. Ahora,
te tienes que negar. Yo no soy importante. Tienes que entender eso. Yo no soy importante. Yo, mi yo, ese por el que tú trabajas, ese por el que tú vives, tu yo. Hermanos, les quiero preguntar, ¿quién es más importante en tu vida para ti? Tú. Tú eres el importante para ti. Aunque a veces decimos, no, esto. No. Reconoce en tu corazón que tú eres el más importante para ti. Pero cuando entiendes el amor de Cristo, ese ya carece de importancia, o debe carecer de importancia. Y tienes que negarte a ti mismo. ¿Por qué Cristo nos dijo que nos tenemos que negar a nosotros mismos? ¿Ustedes no creen que no estaría yo mejor en mi casa? Piensen sinceramente, ¿dónde estaría yo mejor ahora? Bueno, voy a pensar como hombre. ¿Me permiten que piense como un humano? Voy a pensar como un humano. Domingo, 12:30 de la mañana. Bueno, ahora me gustaría estar en la finca de la Estacada, haciendo un circuito termal. ¿Saben lo que son los circuitos termales? Esto que te caen chorros por aquí, chorros por allá, chorros por aquí y chorros por acá. Y por así por los pies, las hamacas. Después un ratito en la sauna. Luego el baño turco. Y luego para recuperar los fluidos me tomaría algo rico, ¿no? Y después una buena comida. Un chuletón, con su guarnición. Luego esta tarde obviamente me echaría la siesta, una buena siesta, un par de horitas para que el estómago se siente. Después me vería un par de pelis buenas, de esas de acción, comiéndome un buen bol de palomitas, estufa bien encendida, calentito. Guau, ¿no? Y bueno, yo no voy a hacer nada de eso. Yo no voy a hacer nada de eso. ¿Entienden a lo que me refiero, no? Algunos ya se le ha hecho la boca agua. Sí, pensando como humano. Bueno, el negarnos a nosotros mismos es un poco comparable. Es decir, tienes que dejar de hacer lo que tú quisieras o lo que a ti te gustaría para empezar a hacer lo que Dios quiere y a lo que Dios le agrada. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Saben qué es? Nos convence. En primer lugar, nos convence de pecado. San Juan capítulo 16, ¿no? Nos convence de lo abominables que somos. Luego nos convence de justicia y de juicio. En conclusión, hermanos, el Espíritu Santo hace en nosotros una obra de encaminarnos. Porque el Espíritu Santo tiene muchas obras para nosotros. El Espíritu Santo primero nos regenera, luego nos guía, nos guarda, nos acompaña, nos consuela, porque eso significa la palabra el consolador que dijo Jesucristo, ¿no? Yo os enviaré otro consolador, el paracleto en el griego, una persona al lado vuestra, ¿para qué? Para consolarlos, para consolarnos, para apoyarnos. Ese es el Espíritu Santo, el que hace todas esas cosas. El Espíritu Santo, cuando yo estoy lleno de Él, ¿saben qué me ayuda? A negarme a mí mismo. Porque si yo no me lleno, ¿saben qué ocurrirá? Pues que yo voy a hacer lo que mi cuerpo desea. Oye, ¿para qué voy a estar yo esta tarde trabajando o tal? Mejor me voy al centro comercial, me voy al cine, me voy al otro lado. ¿Es legítimo todo eso? Sí, totalmente legítimo. No vamos a decir que todo eso, todo lo que yo les he dicho, que pensando como humano, de irme a darme un baño turco de esos y todas esas cosas, ¿qué pasa? ¿Que un cristiano no lo puede hacer? Sí, claro que lo puede hacer, si puedes. 150 euros. Pero pienso que hay cosas más urgentes. De hecho, alguno lo puede hacer cuando está vacío del Espíritu. Pero si tú estás lleno de Espíritu, no vas a tener ni ganas de eso. Porque sabes que hay cosas más importantes que esas. Sabes que hay hermanos que hay que cuidar. Sabes que hay gente que ayudar. Sabes que hay gente que salvar. ¿Y cómo tú puedes estar dándote un baño termal cuando tienes alrededor personas que son llevadas a la muerte espiritual? Personas que van a caer en el infierno por toda la eternidad. Y tú mientras te estás dando unas friegas en los tobillos. ¿Entienden la comparación? El Espíritu de Dios nos quiere llenar para eso. Vamos a buscar Efesios capítulo 18.
Un poquito más. Efesios capítulo 18. Efesios 18, 5:18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Pues es que hay que recordar, hermanos, el Espíritu, el que nos regenera, nos santifica, nos enseña, nos guía, nos consuela, nos ilumina e intercede por nosotros, hace una cosa más. Y Él es el que nos llena de Él para que nosotros podamos servir al Señor. Efesios 5:18, vamos a leer juntos. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, o del Espíritu. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, división. Uno cuando se emborracha, ¿qué hay en él? División. ¿Cómo que división? Sí, porque tu razón se divide con el alcohol. ¿Y qué sale? Salen cosas que tú no harías normalmente. Salen palabras que tú no dirías normalmente. Salen actos que tú no harías normalmente. Por eso hay una división. Tu conciencia se nubla a causa del alcohol y hay una división en tu entendimiento. De tal manera, pues que el alcohol nos lleva a hacer cosas que uno no después se arrepiente. ¿O no? Sí. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero este deseo de Pablo, ¿para quién va? Recuerda, va para la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. ¿Pero han recibido ellos la salvación? Sí. ¿Ellos tienen el Espíritu? Sí. ¿Pero qué desea Pablo para ellos? Llenura. No os embriaguéis con vino. ¿Eso es fácil cumplirlo para un cristiano? Sí. ¿No beber vino? Ya lo he cumplido. Eso es muy fácil. ¿Pero qué es lo difícil? Llenarte de espíritu es difícil. Porque recuerda, tienes que orar, no una oración cualquiera, sino tiene que ser una oración que hacen temblar el infierno. Porque cuando los cristianos oran de corazón, lo que tiembla no son las paredes de la iglesia, lo que tiembla es el infierno. Y el diablo hace lo posible para que no oren los cristianos. También tiene que haber aflicción. El diablo ¿sabe qué quiere para nuestras vidas? Tranquilidad, que todo vaya bien, no te preocupes. No, Dios quiere aflicción en nuestras vidas para que igual que en la aflicción de la iglesia el cristiano se movió, ahora el cristiano se mueva y predique el evangelio. ¿Entienden? ¿Sí, no? Tiene que ser así. Tiene que haber eso. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos más llenura en la iglesia del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Bueno, la voluntad de Dios es que yo sea lleno del Espíritu. ¿Qué otra cosa necesito para llenar mi espíritu? Obediencia. Si no hay obediencia, no hay ningún tipo de llenura de Dios. Esto también es muy importante. Como la oración, como la persecución, es importante. Esa aflicción, es necesaria la obediencia. Miren, yo pienso que todos los discípulos, cuando leemos Hechos, por ejemplo, cuando leemos todo el libro de Hechos, yo pienso que en muchas ocasiones ellos no entendían. Por ejemplo, Felipe, ¿no? Felipe entendía llevarme de Samaria hasta un desierto por un hombre, no entiendo. Pero ¿él qué hizo? Él obedeció. ¿O no? Sí. Los cristianos, Pablo, Apolos, Aquila, Priscila, todos esos que nos encontramos en los libros de los Hechos. ¿Qué ocurría con sus vidas? Cuando venían a Cristo, ¿qué ocurría? Cárcel, prisión, ¿sí? Angustia, persecución. Uno que podría pensar, bueno, pues mejor me quedo calladito. Mejor me callo y todas estas cosas pues dejan de estar, ¿no? Pero no, había una cosa mayor, que era la obediencia a Dios. Como dirían los mismos discípulos. Pero a ver, cuando estaban con los judíos, enfrente de ellos, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos a los hombres o obedecemos a Dios? Porque ellos les decían, no, callaros. Cristo de vuestros labios no puede salir
Jesús de Nazaret no se puede mencionar en vuestros labios. Y ellos dicen, ¿qué hacemos caso? ¿A vosotros o a Dios? A Dios es necesario obedecer, ¿no? Claro. Tú no vas a estar lleno de espíritu si en tu vida no hay obediencia a Cristo. Te lo vuelvo a repetir. Tú no vas a estar lleno del Espíritu de Dios si en tu vida no hay obediencia a Dios. ¿Obediencia a qué? Voilà. Obediencia a esto. ¿A cuánto? A todo. ¿Obediencia a cuánto? A todo. ¿Y qué es todo? Todo. Cuando la palabra te dice que tú tienes que buscar la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios, es que tú en tu vida tienes que ser santo. ¿Pero se puede? Si la Biblia te lo dice, Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Dios no te va a decir, sed casi santos. ¿Dice eso la palabra? Sed casi santos. Casi. No. Sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿O no? Sí. Es posible. Buscar la santidad. Huid del pecado. ¿De cuántas cosas nos enseña la palabra que tenemos que huir? Huid de la fornicación, ¿sí? Huid del pecado. Hay que huir. Eso es obediencia. Predicar el evangelio a toda criatura. Eso es obediencia. ¿Sí? Orad en todo tiempo y lugar. Eso es obediencia. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Así de cosas, ¿o no? Tú lees la Biblia, hermano. Yo leo la Biblia. Sabemos lo que Dios dice. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Y eso es lo complicado. Nos encontramos en todos estos pasajes. Por ejemplo, si yo sigo buscando, vamos a seguir buscando en Hechos. Vamos a ver un poquito de Hechos. Yo creo que voy a terminar enseguida. Pero por ejemplo, Hechos 15, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hablando de la obediencia. Resulta que el Espíritu Santo separa a Bernabé y a Pablo de la iglesia de Antioquía para enviarlos un paso más allá. Ahora toca el mundo. Ya hemos visto que han estado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora lo último de la tierra. Ellos son separados y ellos son enviados. Y resulta que al llegar a esas ciudades extranjeras, las personas vienen a Cristo. Los judíos son reticentes. Los judíos no quieren cambiar su religión. Pero los gentiles vienen a Cristo y son salvados. ¿Qué ocurre? Esas noticias llegan a Jerusalén. Y en Jerusalén llegan los judíos, cristianos, son cristianos pero judíos, y dicen, sí, los gentiles, sí también, pero es que se circunciden. Venga, vale, pueden recibir a Cristo, pero hay que cortar, ¿sí? Y hay que guardar el día de reposo. Y ahí dice, llegan los discípulos y dicen, quieto, Hechos 15, 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo, no a vosotros y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué cosas son necesarias? Apartaos de fornicación, de sangre, comer sangre y de ahogado. Es decir, animal muerto, ahogado, que tiene su sangre en el interior. Y todo lo demás, y circuncidarse, y guardar el día de reposo, y lavarse las manos, y todas esas leyes del judaísmo, no hay otra carga. Esa es una buena obediencia, ¿no? No hay más cargas. Ya no tengo que obedecer la ley de la circuncisión, el pacto de la circuncisión, ya no tengo que obedecer el mandamiento de la ley, del día de reposo. No, eso ya no. Ahora la obediencia es otra. Ahora ya no estamos sobre la ley, ahora estamos sobre la gracia, que es mayor que la ley. Porque Cristo es el que trae la gracia y Cristo es mayor que la ley. Entonces, el cristiano no es tan difícil que obedezca porque está bajo la gracia divina de Dios. Está bajo la gracia de Cristo. Así uno puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le decía el Espíritu Santo a Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 23 y 24? Salvo que el Espíritu Santo
me da testimonio por todas las ciudades que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál era su carrera y cuál era su gozo? Llevar el Evangelio, dar testimonio del Evangelio. Eso dijo Pablo. Pablo llega después de todo su periplo, de esos viajes misioneros donde hay aflicciones, hay tribulaciones, pero bueno, ahora dice, no, yo tengo que ir ¿a dónde? A Jerusalén. Pero Pablo, algunos dicen, pero Pablo, ¿cómo vas a ir allí? Lo primero que van a hacer es esperarte una pareja de la Guardia Civil en la ciudad, una pareja de judíos que te van a llevar preso. Y Pablo dice, me da igual. Os voy a volver a leer este pasaje porque es lo que nosotros deberíamos sentir. Hechos 20, versículo 21 al 24. Dice, aquí ahora ligado yo en espíritu. Miren cómo estaba Pablo, ligado en espíritu. Es decir, no tengo opción, porque el deseo del Espíritu Santo es ese, y el Espíritu Santo me dice algo. Mira, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Otro ejemplo, claro. ¿Cómo estar lleno del Espíritu? Mira la vida de Pablo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, igual que yo soy imitador de Jesucristo. Pablo en su vida ya no tenía ninguna esperanza. Él a los filipenses le dijo, prefiero morirme, porque si yo estoy muerto estoy con Cristo. Pero si tengo que vivir a causa de vosotros, pues vale, por el Evangelio, pues me quedo. Pero yo me voy, me quiero ir. Pero bueno, vamos a vivir para Cristo. Hay que ser llenos del Espíritu Santo para hacer la obra del Espíritu Santo. Oración, ¿sí? Persecución, ¿sí? Obediencia, ¿sí? Todo eso tiene que estar en nuestras vidas. Yo estaré lleno del Espíritu Santo, yo podré hacer la obra del Espíritu Santo. Uno que no esté lleno no puede hacer la obra del Espíritu Santo. Vale, mis hermanos. Pablo se negó a sí mismo. Esa se nos ha quedado ahí en el tintero, la hemos explicado, se ha quedado también la cuarta. El negarse. ¿Entienden? Oración, persecución, aflicción, negarse a uno mismo y en cuarto y último lugar la obediencia. Pablo podía haber dicho, me quedo aquí, porque el Espíritu Santo me ha dicho que me esperan prisiones y tribulaciones, bastante tengo ya con lo que llevo, mejor me quedo. No, tengo que ir a Jerusalén. Fue a Jerusalén, lo apresaron y de ahí un juicio, otro juicio, para acá, con Félix, con Festo, con el otro. Acabó en Roma, encarcelado, en prisión preventiva, podríamos decir, ¿no? Prisión domiciliaria. Él estaba en una casa y allí, pues, custodiado por soldados, pero había gente que seguía yendo a ver a Pablo y Pablo seguía salvando almas. Y Pablo no podía haber dicho, bueno, pues yo estoy presto para ser sacrificado, como le dijo a Timoteo, pues yo ya he hecho bastante, me voy a callar y ya que me maten cuando quieran. No, yo pienso que hasta el día de su muerte Pablo siguió, a sabiendas de que él moría no por ladrón, no por asesino, él no moría por un delito, él moría por predicar el Evangelio. Entonces ahora muere por el Evangelio. ¿Has entendido que Cristo murió por ti? Muere tú por Él. Ese es el reto que Dios hace. Ese es el reto que Cristo hace a todo cristiano. Yo he muerto por ti. ¿Lo entiendes? Ay, sí, gracias. Ha muerto por mí, por todos mis pecados. Gracias. ¿Y ahora Cristo qué dice? Ahora muere tú por mí. No está diciendo que te vaya a matar, pero está diciendo que tu vida la dediques a Él. Que todo sea para Él. ¿Puedes? Aquí terminamos. Respóndalo en casa. Vamos a orar. Padre Dios, soberano, te damos gracias siempre por tu palabra. Te damos, Señor, las gracias por el acceso a ella y no solo eso, porque fue a través de ella por la que nosotros hemos podido venir.
a la vida. Fue a través de esa palabra como tu Espíritu Santo pudo morar en nosotros. Porque ahora el Espíritu forma parte de nuestra vida, de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Él mora en mí. Pero Señor, igual que ese visitante que no formaba parte de nosotros, como si fuese un inquilino que viene a nuestro hogar, hay maneras de tratarlo. Hay algunos que cobran alquileres, hay otros que no cobran pero exigen limpieza, hay otros que, no sé, tú sabes, Señor. Pero a este que tú metiste en nuestras vidas, en nuestro corazón, ayúdanos a que sea tratado como Él merece. Que Él sea el todo de nuestra vida. Que Él sea ese consejero fiel. Que sea nuestro aliento cada mañana. Porque eso es tu espíritu, tu aliento, Señor. Que Él sea esa voz que nos guíe a toda verdad. Que Él sea esa esperanza. Que Él sea, Señor, ese precursor, ese motor que nos ayude a movernos día tras día en nuestras vidas. Que no sea ese inquilino molestoso o incómodo, que a veces queremos que se encierre en su habitación y no incordie. No, Señor. Que sea Él nuestro todo en todo. Que sea Él quien nos mueva, el que abra nuestros labios, el que saque las palabras, Señor, el que sea el precursor de todas las cosas en nuestras vidas. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu de Dios. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.